Una millonaria negra entra en una boutique de alta costura y es vetada por una dependiente que la considera indeseable. No sabe que ella es la dueña de la tienda y decide vengarse, revelando en los medios de comunicación el racismo que hay detrás del negocio que regenta. El sol brillaba intensamente sobre Madrid, iluminando las calles llenas de vida. Sin embargo, al cruzar la puerta de una boutique de alta costura, la atmósfera cambiaba drásticamente. La elegancia de los vestidos expuestos y el lujo de la decoración no lograban ocultar el aire tenso que se respiraba en el lugar. Era un mundo donde la exclusividad reinaba y donde muchos se sentían fuera de lugar. Valentina, una mujer de negocios exitosa, entró en la boutique con paso firme. Su piel negra brillaba bajo la luz y su estilo deslumbrante atraía miradas. A pesar de su riqueza y logros, llevaba consigo las cicatrices de la discriminación. Había aprendido a ser fuerte, pero el eco de los prejuicios seguía resonando en su mente. Mientras Valentina observaba los vestidos, un vendedor de mediana edad, Javier, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buscando algo especial, preguntó, con un tono que destilaba condescendencia. Valentina se detuvo. Sí, un vestido para un evento importante. Estoy interesada en algo elegante, respondió, con una seguridad que no podía ocultar. Javier la miró de arriba a abajo, evaluando su apariencia. Lo siento, pero tal vez debería probar en otra tienda. Aquí necesitamos clientes que realmente aprecien la alta costura, dijo, dejando caer sus palabras como si fueran promo. El corazón de Valentina se detuvo un instante. ¿Acaso había sido rechazada en su propia tienda? La verdad era que Javier no sabía quién era. Sin embargo, esa falta de respeto encendió una chispa en su interior. La venganza comenzaba a gestarse, pero ¿cuál sería el precio de esa venganza? Mientras el resto de la boutique seguía su curso, el mundo de Valentina se volvía más pequeño y más oscuro. ¿Cómo podría alguien, con la historia que ella tenía, ser tratada de esa manera? La tensión crecía, y con ella, la determinación de luchar por un cambio. Valentina se quedó en silencio, sintiendo que la mirada de Javier la atravesaba. Era un hombre de mediana edad, con una actitud arrogante que reflejaba sus prejuicios. A pesar de su éxito en el mundo de los negocios, Javier parecía no reconocer su valor. Valentina sabía que su apariencia y su éxito a menudo despertaban envidia y desconfianza en los demás, pero jamás había imaginado que eso sucedería en su propia boutique. Mientras Javier se alejaba, Valentina sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué siempre tengo que demostrar mi valía?, pensó. Había trabajado duro para llegar hasta aquí, y esa situación solo reafirmaba lo difícil que era ser una mujer negra en el mundo de la moda. Sin embargo, su determinación crecía. No iba a dejar que un vendedor ignorante la hiciera sentir inferior. En ese momento, su amiga Laura entró en la boutique. Laura era una figura constante en la vida de Valentina, siempre lista para apoyarla. A pesar de que Laura trabajaba en el mismo sector, su lealtad hacia Valentina nunca había estado en duda. Cuando vio la expresión en el rostro de su amiga, se acercó rápidamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Laura con preocupación. Valentina suspiró y relató lo sucedido con Javier. Laura frunció el ceño al escuchar la historia. Eso es inaceptable. No puedes permitir que te traten así, especialmente aquí, dijo. Valentina asintió, pero sabía que no sería fácil. La boutique era un símbolo de elitismo, donde las apariencias y el estatus social dictaban quién era bienvenido. Mientras Valentina y Laura hablaban, Javier observaba desde la distancia, sintiéndose cada vez más amenazado por la mujer que había despreciado. En su mente había una lucha interna. Sabía que no debía dejar que una mujer como Valentina, con su éxito y estilo, se interpusiera en su camino. Con sus prejuicios arraigados, Javier decidió que iba a vengarse de Valentina, aunque no tenía idea de quién era realmente. Los días pasaron y Valentina se esforzaba por seguir adelante. Cada vez que entraba a la boutique, el recuerdo de la humillación la perseguía.
Pero, en lugar de rendirse, se llenó de fuerza. Sabía que debía demostrar su valía no solo Javier, sino toda la industria de la moda. Valentina comenzó a planear su próximo paso. Estaba decidida a cambiar las cosas, a luchar contra el racismo que había encontrado una y otra vez en su carrera. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era la historia de muchas otras mujeres que habían enfrentado la misma discriminación. Con ese pensamiento, la chispa de la venganza se transformó en una llama de determinación. Con el apoyo de Laura, Valentina empezó a idear un evento que pudiera exponer la falta de diversidad en la moda. Quería crear un espacio donde las voces de las mujeres como ella pudieran ser escuchadas. Sabía que iba a ser difícil, pero la idea la llenaba de energía. Mientras tanto, Javier, con su resentimiento creciendo, empezaba a difundir rumores sobre Valentina, intentando socavar su imagen y su reputación. Ambos personajes se encontraban en caminos opuestos, pero conectados por un mismo hilo, la lucha por la aceptación y el reconocimiento en un mundo que muchas veces no estaba dispuesto a abrir sus puertas. La tensión entre ellos se intensificaba, mientras Valentina se preparaba para enfrentar no solo a Javier, sino a un sistema que había sido injusto con ella durante tanto tiempo. Javier, sintiéndose humillado por el encuentro con Valentina, decidió que debía hacer algo para vengarse. Sin saber quién era realmente, comenzó a difundir rumores en la boutique y entre sus colegas. Decía que Valentina no era capaz de manejar su propia tienda, que no tenía el conocimiento necesario para estar al mando. Estas palabras, cargadas de prejuicio, comenzaron a circular, alimentando la desconfianza hacia Valentina. Mientras tanto, Valentina se enteró de los rumores. Al principio, no podía creer que alguien fuera capaz de hablar así de ella, especialmente en su propio negocio. Se sintió traicionada y enojada. Sabía que debía enfrentar a Javier, no solo por su dignidad, sino también por todas las mujeres que enfrentaban situaciones similares en la industria de la moda. Así, decidió confrontarlo. Cuando Valentina se presentó ante Javier, la tensión entre ellos era palpable. Ella lo miró a los ojos y la preguntó directamente sobre los rumores. Javier, sorprendido por su valentía, trató de justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. Valentina, con voz firme, le dijo que no iba a permitir que su reputación fuera destruida por alguien que no podía ver más allá de sus prejuicios. La confrontación, sin embargo, no solo reveló la animosidad entre ellos, sino que también llevó a Valentina a una profunda reflexión. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Javier, sino contra un sistema que perpetuaba la discriminación. Sentía que su deseo de venganza se transformaba en una necesidad más grande, la de cambiar la percepción del racismo en la moda. Javier, por su parte, empezó a cuestionar sus propias creencias. A pesar de su actitud arrogante, en el fondo sentía un miedo creciente. Se daba cuenta de que Valentina, con su fuerza y determinación, representaba un cambio que no podía controlar. Esto nos llevó a una lucha interna, donde su orgullo chocaba con la realidad de sus prejuicios. Las interacciones entre Valentina y Javier se volvieron cada vez más intensas. En cada encuentro, las emociones se desbordaban. Valentina se sentía cada vez más empoderada, mientras que Javier, a pesar de su resistencia, empezaba a ver las grietas en su propia fachada de desprecio. Sin embargo, ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Laura observaba desde la distancia, preocupada por su amiga. Ella sabía que Valentina estaba en un camino peligroso, pero también entendía que era necesario luchar. Laura decidió apoyarla en cada paso, aunque eso significara enfrentar sus propios temores en su lugar de trabajo. Las tensiones aumentaban en la boutique, y Valentina estaba decidida a no dejar que Javier la intimidara. Así, con cada pequeño triunfo y cada nuevo desafío, su determinación se fortalecía. La historia de Valentina estaba apenas comenzando, y cada día se acercaba más a su objetivo de transformar no solo su vida, sino también la industria de la moda. La tensión en la boutique alcanzó un punto crítico cuando Valentina decidió enfrentar a Javier de una vez por todas.
Un día soleado, cargado de nervios y emociones, ella lo llamó a su oficina. La luz entraba por las grandes ventanas, iluminando el ambiente elegante, pero el aire estaba denso. Javier entró, su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y miedo. Valentina, con voz firme, le preguntó sobre los humores que había estado difundiendo. ¿Por qué hablas de mí así, Javier? Sabes que no tienes razón, dijo Valentina, mirándolo directamente a los ojos. La mirada de Javier se desvió, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. En ese instante, Valentina decidió que era el momento de revelar su verdadera identidad. Soy la dueña de esta boutique, afirmó, dejando caer la bomba en la conversación. Las palabras resonaron en la sala. Javier se quedó paralizado, su arrogancia se desvaneció y fue reemplazada por una sensación de impotencia. No podía creer que había estado atacando a la persona que creía menos capaz. La revelación lo dejó sin palabras. Valentina sintió una mezcla de incredulidad y determinación. Sabía que este momento cambiaría todo. Su identidad como dueña no solo le daba poder, sino que también aumentaba la presión sobre ella. La lucha que enfrentaba ya no era solo personal, ahora era un símbolo de la lucha contra el racismo en la moda. Se sentía más fuerte, pero también más vulnerable. Javier, por su parte, experimentó una tormenta de emociones. La humillación no invadía. Su mente daba vueltas, cuestionando sus propios prejuicios y sus acciones. Nunca pensó que Valentina, a quien consideraba un obstáculo, fuera en realidad la clave de su propio cambio. Se dio cuenta de que había subestimado su capacidad y su valor. Sin embargo, el miedo a perder su posición en la boutique lo mantenía atrapado en su orgullo. Afuera, la boutique seguía funcionando como siempre, pero dentro de esas paredes, la dinámica había cambiado drásticamente. Valentina sabía que debía actuar para demostrar su valía, no solo ante Javier, sino también ante todos los que la miraban con desconfianza. La revelación de su identidad había alterado el equilibrio de poder, y cada decisión que tomara a partir de ese momento sería crucial. Mientras tanto, Laura, que había estado observando todo desde la distancia, sintió un alivio al saber que Valentina había dado ese paso. Sin embargo, también se preocupaba por las repercusiones que esto podría tener en su trabajo. Sabía que la lucha de su amiga apenas comenzaba y que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a apoyarla en cada paso. Así, la primera gran reviravolta llevó a Valentina a un nuevo nivel de desafío y determinación. La historia de su lucha no solo era personal, sino que también representaba un cambio en la industria de la moda. La batalla contra los prejuicios apenas comenzaba, y Valentina estaba lista para enfrentarse a ella. Mientras la boutique seguía su rutina diaria, Valentina se encontraba atrapada entre la necesidad de luchar contra Javier y la presión de su entorno. Su amiga Laura, que siempre había estado a su lado, empezaba a sentir el peso de la situación. Aunque apoyaba a Valentina, sabía que hacerlo podría poner en peligro su propio trabajo. Laura trabajaba en el mismo sector y el apoyo público a Valentina podría resultar en consecuencias indeseadas. Este dilema la atormentaba. ¿Debería defender a su amiga a riesgo de perder su empleo o debería mantener la distancia para asegurar su estabilidad? Por otro lado, Valentina enfrentaba un dilema emocional aún más profundo. La rabia por el trato que había recibido de Javier la empujaba hacia la venganza. Sin embargo, en su interior, también sentía la necesidad de perdonar. ¿Era correcto buscar venganza, o sería mejor usar su poder para generar un cambio real en la industria de la moda? Valentina sabía que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de muchas personas que, al igual que ella, habían sido discriminadas. Esta lucha interna la mantenía despierta por las noches, cuestionándose qué camino tomar. A medida que los rumores sobre su identidad se dispersaban, Valentina se daba cuenta de que su papel como dueña de la boutique no era solo un título. Era una responsabilidad. La presión aumentaba con cada día que pasaba y Valentina sentía que el tiempo se le acababa.
¿Debería arriesgarlo todo por una venganza que solo alimentaría el ciclo de odio, o podía encontrar una forma de romper ese ciclo desde dentro? Mientras tanto, Javier, aunque seguro de sí mismo, comenzaba a cuestionar sus propias creencias. La revelación de Valentina como dueña lo había dejado desorientado. Nunca había pensado que su desprecio podría estar mal. Ahora se encontraba luchando con sus propios prejuicios y temores. La idea de perder su trabajo y su estatus en la boutique lo mantenía en un estado de constante ansiedad. Javier sabía que su actitud había sido injusta, pero su orgullo lo mantenía cautivo. Podría cambiar. Era capaz de reconocer el daño que había causado. Así, las subtramas se entrelazaban con las emociones de cada personaje. Valentina y Laura, amigas de toda la vida, enfrentaban una prueba que podría cambiar su relación para siempre. La lealtad y el miedo chocaban en sus corazones, mientras que Javier lidiaba con la posibilidad de una transformación personal. Cada uno de ellos se encontraba en una encrucijada, donde las decisiones que tomaran definirían no solo su futuro, sino también el futuro de la boutique y de aquellos que anhelaban un cambio en la industria de la moda. La historia se adentraba en un territorio desconocido, donde la lucha por la justicia se mezclaba con las emociones humanas más profundas. Valentina se sentó en un rincón de la boutique, sintiendo el peso de la revelación sobre su identidad. Su mente estaba en un torbellino. Por un lado, el deseo de venganza ardía en su interior. Javier le había hecho daño, había intentado humillarla. La rabia la impulsaba a querer hacerle pagar por su desprecio. Sin embargo, había una voz en su corazón que le decía que la venganza no era la solución. Realmente quería convertirse en lo que tanto odiaba. ¿No sería mejor usar su posición para cambiar las cosas desde dentro? Mientras tanto, Javier caminaba por la boutique, sintiéndose cada vez más perdido. La revelación sobre Valentina le había sacudido. Nunca había cuestionado sus creencias hasta ese momento. Cada vez que pensaba en lo que había dicho y hecho, una punzada de culpa lo atravesaba. ¿Podía realmente haber estado tan equivocado? Su orgullo le decía que no, pero su conciencia no podía ignorar el daño que había causado. Se sentía atrapado entre su deseo de mantener su estatus y la necesidad de cambiar. Las interacciones entre ellos, antes llenas de tensión, ahora estaban cargadas de emociones complejas. Cuando se encontraban, las palabras que salían de sus bocas eran a veces hirientes, a veces llenas de un dolor profundo. Valentina hablaba de su historia, de su lucha, y Javier, aunque reticente, comenzaba a escuchar. En esos momentos, ambos se daban cuenta de sus vulnerabilidades. Valentina no era solo una empresaria, era una mujer que había enfrentado muchos obstáculos. Javier no era solo un vendedor arrogante, era un hombre con miedo a perder lo que había construido. Valentina sabía que su decisión tendría un impacto no solo en su vida, sino también en la de muchas otras personas. La industria de la moda necesitaba un cambio, y ella quería ser parte de ese cambio. Sin embargo, el miedo a no ser escuchada la paralizaba. ¿Podía realmente hacer la diferencia que tanto deseaba, o estaba destinada a ser ignorada nuevamente? Por otro lado, Javier se preguntaba si era posible redimirse. La idea de cambiar su actitud le parecía aterradora, pero al mismo tiempo, había una parte de él que anhelaba hacerlo. Quería liberarse de la carga de sus prejuicios. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y reconocer su error? La lucha interna lo consumía, y cada día se sentía más aislado en su propio mundo. Ambos personajes se hallaban en una encrucijada emocional, donde el futuro de su relación y de la boutique dependía de las decisiones que tomaran. Valentina y Javier, en sus respectivas luchas, reflejaban la complejidad de la humanidad. La búsqueda de justicia y la necesidad de cambio se entrelazaban con sus dilemas personales, creando una tensión palpable que llenaba el aire de la boutique. La presión en la boutique crecía cada día. Los rumores sobre Valentina se multiplicaban en las redes sociales. La gente comenzaba a cuestionar su capacidad como dueña. La prensa local también se interesaba por la historia, y los titulares llamativos no tardaron en aparecer.
Las críticas eran duras y, aunque Valentina intentaba mantenerse fuerte, la situación la afectaba cada vez más. Mientras tanto, Javier, sintiendo que había tomado un camino peligroso, comenzó a actuar de manera más agresiva. Se unió a un grupo de empleados que compartían sus ideas sobre la exclusividad de la boutique. Con cada comentario que hacía, Javier sentía que reafirmaba su posición, pero al mismo tiempo, la inseguridad lo invadía. Sabía que había cruzado una línea, y el miedo al rechazo lo mantenía en un estado de alerta constante. En medio de este caos, un antiguo escándalo de la boutique salió a la luz. Años atrás, hubo acusaciones de discriminación hacia un diseñador que había trabajado allí. El caso había sido silenciado, pero ahora alguien decidió revivirlo para desacreditar a Valentina. Este nuevo elemento complicaba aún más la situación. Valentina se dio cuenta de que su lucha no solo era contra Javier, sino también contra un sistema que había permitido que la discriminación prosperara en el mundo de la moda. Laura, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La presión también llegaba a su trabajo. Sus compañeros empezaron a cuestionar su lealtad a Valentina. Algunos la instaban a que se distanciara de ella para evitar problemas. La amistad que una vez fue inquebrantable ahora se veía amenazada. Laura sabía que debía tomar una decisión. ¿Apoyaría a Valentina y arriesgaría su empleo, o se mantendría al margen para asegurar su futuro? Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Valentina comprendía que su papel como dueña de la boutique iba más allá de simplemente dirigir el negocio. Tenía la oportunidad de ser la voz de quienes habían sido callados, pero eso implicaba un gran riesgo. La idea de enfrentarse a Javier en un evento público comenzaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, el miedo a fracasar la mantenía inquieta. La lucha por la justicia y la necesidad de defenderse parecían estar en constante conflicto en su interior. Así, los personajes se enfrentaban a sus propios miedos y deseos. La tensión se palpaba en el aire, y la historia de Valentina estaba a punto de dar un giro inesperado. Cada decisión contaba, y el tiempo se estaba agotando. La lucha por la verdad y la justicia estaba lejos de terminar, y todos se preparaban para el inevitable enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Valentina sabía que había llegado el momento de actuar. La presión sobre ella era abrumadora. La idea de organizar un evento para hablar del racismo en la moda se había convertido en su única salida. Quería convertir la boutique en un espacio de verdad y justicia, y no en una simple pasarela de exclusividad. Así, decidió que el evento sería su oportunidad para confrontar a Javier y a todos los que pensaban como él. El día del evento, la boutique se transformó. Las luces brillantes y la música suave intentaban ocultar la tensión en el aire. Valentina se sentía nerviosa, pero también emocionada. Sabía que debía hablar, no solo por ella, sino por todas las personas que habían sido silenciadas. Mientras los invitados llegaban, Valentina se preparaba para el debate que sabía que tendría lugar entre ella y Javier. Javier, por su parte, no estaba dispuesto a ceder. Al ver a Valentina tomar el escenario, su corazón se llenó de ira. Se sintió amenazado por su confianza y su determinación. Cuando llegó el momento de hablar, Valentina no dudó. Con voz firme, expuso las realidades del racismo en la industria de la moda. Habló sobre su experiencia, sobre cómo había sido tratada y sobre la necesidad de un cambio. La audiencia escuchaba con atención, pero Javier no podía quedárselo callado. Alzó la mano, pidiendo la palabra. Se levantó y comenzó a criticar a Valentina, defendiendo la exclusividad de la boutique y sus prejuicios. Lo que comenzó como un simple debate se convirtió en una confrontación intensa. Las palabras de Javier estaban llenas de rabia, pero también de miedo. Sabía que su posición estaba en peligro. Valentina sintió que el ambiente se cargaba de tensión. Era el momento de tomar una decisión crucial. Podía optar por la venganza, humillando a Javier con sus palabras, o podía elegir un camino diferente. En su interior, sabía que lo que realmente quería era inspirar un cambio.
No quería ser solo una voz de protesta, quería ser un ejemplo de cómo se podría hacer una moda inclusiva y justa. Mientras Javier continuaba su ataque, Valentina tomó una respiración profunda. En lugar de responder con odio, decidió utilizar su poder para educar. Habló sobre la importancia de la diversidad en la moda y cómo la exclusividad dañaba a todos. La audiencia comenzó a aplaudir. Cada aplauso le daba más fuerza. Valentina comprendió que su verdadero propósito no era solo vencer a Javier, sino transformar la industria. La decisión estaba clara. Valentina eligió el camino del cambio. Decidió que su lucha no solo sería contra Javier, sino también contra un sistema que necesitaba ser desafiado. Aunque sabía que esto significaba un gran riesgo, su corazón estaba decidido. Con cada palabra que decía, sentía que estaba dando un paso hacia un futuro más inclusivo y justo. Así, el evento se convirtió en un punto de inflexión. Valentina, con su valentía y determinación, no solo estaba luchando por sí misma, sino por todos los que habían sido marginados en la moda. La batalla estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que vendría. Su decisión de inspirar un cambio real era el primer paso hacia una nueva era en la alta costura. El evento alcanzó su punto álgido. La boutique estaba llena de personas que esperaban escuchar a Valentina, quien se había convertido en la voz de muchos. Con el micrófono en mano, ella se sentía más fuerte que nunca. Había llegado el momento de enfrentar a Javier y exponer las verdades que él intentaba ocultar. Valentina comenzó su discurso. Habló con pasión sobre las experiencias de discriminación que había sufrido. Sus palabras resonaban en el aire y la audiencia estaba atenta. Al mismo tiempo, Javier, visiblemente molesto, no podía soportar escuchar las verdades que Valentina compartía. Se levantó de su asiento, decidido a interrumpirla. «Esto es absurdo», gritó Javier. «La moda siempre ha sido para los mejores. No podemos permitir que cualquiera entre en este mundo exclusivo». Su voz estaba llena de rabia y su mirada reflejaba miedo. Temía perder su posición y su poder. Valentina, en lugar de dejarse llevar por la ira, mantuvo la calma. Miró a Javier y le dijo: «La moda debería ser un lugar de inclusión, no de exclusión. Todos merecen ser vistos y valorados». Sus palabras eran claras y firmes. La audiencia empezó a murmurar y algunos comenzaron a aplaudir. El enfrentamiento se tornó más intenso. Javier, sintiendo que estaba perdiendo el control, lanzó ataques personales. «Eres solo una intrusa en este mundo. No tienes el derecho de hablar así», afirmó, tratando de debilitar la confianza de Valentina. Sin embargo, Valentina no se dejó intimidar. Con cada ataque, su determinación crecía. «No soy una intrusa, soy la dueña de este lugar. Y estoy aquí para cambiarlo», respondió, su voz resonando con fuerza. La multitud estalló en aplausos. Valentina había tomado la delantera. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a cuestionarse. Las palabras de Valentina, cargadas de verdad, le hicieron dudar. Se dio cuenta de que su visión del mundo estaba equivocada. Comenzó a reconocer sus propios prejuicios y la necesidad de un cambio. El clímax del evento fue un momento de catarsis. La audiencia, compuesta por personas de diversos orígenes, se unió en un solo clamor de apoyo a Valentina. Ella les había inspirado a cuestionar y reflexionar sobre la moda y la inclusión. Al mirar a su alrededor, Valentina sintió un profundo sentido de triunfo. No solo estaba luchando por sí misma, sino por todos los que habían sido silenciados. El debate culminó con una ovación. Valentina se dio cuenta de que su lucha no terminaba aquí, pero había dado un paso importante. Había plantado la semilla del cambio en la industria de la moda. Mientras Javier se sentaba, abrumado por la revelación de sus propios errores, Valentina supo que estaba en el camino correcto. Este era el comienzo de una nueva era. El evento marcó un antes y un después en la vida de Valentina.
Después de su poderosa intervención, se convirtió en una figura pública reconocida en el mundo de la moda. Su voz se sonó más allá de la boutique, inspirando a muchas personas a luchar por la inclusión y la diversidad. Valentina decidió utilizar su plataforma para fomentar un cambio real, organizando charlas y talleres sobre la importancia de la representación en la moda. Por su parte, Javier se sintió transformado por la experiencia. Al reflexionar sobre sus palabras y acciones, comenzó a cuestionar sus prejuicios. Con el tiempo, decidió cambiar su actitud y se ofreció para ayudar a Valentina en su misión. Aunque había comenzado como un antagonista, ahora se convertía en un aliado en la lucha contra la discriminación en la industria. La amistad entre Valentina y Laura también se fortaleció. Laura, al ver el impacto que tuvo Valentina, se sintió orgullosa de apoyarla. Juntas decidieron abrir un espacio en la boutique para diseñadores de diversas raíces, creando un ambiente más inclusivo donde todos tuviesen la oportunidad de brillar. A través de esta historia, se exploraron las implicaciones del racismo en la moda y la importancia de reconocer y desafiar nuestros propios prejuicios. Valentina, con su valentía y determinación, mostró que el cambio es posible, incluso en los lugares más inesperados. Finalmente, la historia invita a todos a reflexionar sobre sus propias creencias y a actuar en su entorno para promover un cambio positivo. La lucha de Valentina es un recordatorio de que cada uno puede hacer la diferencia.